hablar acerca de un tema que probablemente ustedes ya lo han escuchado en su común del día, tanto como estudiantes, como hermanos, como amigos, etc. Ya que los desórdenes musculoesqueléticos o las patologías musculoesqueléticas o los dolores musculoesqueléticos es el pan de cada día de la consulta médica en general. La Organización Mundial de la Salud, así como la Organización Internacional del Trabajo, reportan un promedio de 160 millones de enfermedades nuevas hasta este 2018 relacionadas a los riesgos laborales o a enfermedades ocupacionales. Y dentro de estas enfermedades ocupacionales o laborales se considera que el 90% están asociadas específicamente a daños musculoesqueléticos. Entonces vamos a definir a estos desórdenes musculoesqueléticos ocasionados por enfermedades por actividades mecánico-repetitivas como los desórdenes causados por trabajos fatigantes que implican posturas prolongadas, que son durante mucho tiempo sostenidas y forzadas, que pueden estar realizadas en posturas de desequilibrio, con amplias bases de sustentación o con mínimas bases de sustentación, pero que son inestables y pueden además estar asociadas a acciones vibratorias, a movimientos inestables o a cargas repetitivas. Entonces, para que se produzca un desorden muscular de origen repetitivo, tienen que estar acompañadas todos estos factores, ¿no? Postura inadecuada, sostenida, prolongada, repetitiva, inestable, sometida a efectos vibratorios u ondulares. Sin embargo, además de los factores biomecánicos que les he mencionado, existen también otros factores que cuentan, que son muy importantes y que influyen muchas veces en agravar, perpetuar u originar los daños musculoesqueléticos, ¿no? Como son los factores psicosociales, ¿no? Los factores psicosociales influyen en el trabajador para que perciba una demanda de trabajo o una demanda de carga laboral mayor o menor, que este trabajador se considera autónomo, ¿no? O libre de poder ejecutar una determinada tarea y que además dentro de esa libertad cuente con el apoyo o la supervisión de las personas que están por encima de ella, ¿no? En grado jerárquico. Además también influyen los factores organizacionales de las empresas o de las entidades donde los trabajadores brindan el servicio, ¿no? Por ejemplo, la duración de la jornada laboral, los tiempos de descanso o los tiempos de recuperación, los tipos de turno que pueda realizar el trabajador. Independientemente de estos factores ambientales, laborales, ambientales, psicosociales, también existen los factores propios, sui generis de cada individuo, que tienen que ver con la edad. Obviamente, las personas de mayor edad son las que tienen mayor riesgo de producirse o dañarse una determinada región o área musculoesquelética. Las del sexo femenino, lamentablemente, somos las más propensas también, en general, a tener patologías musculoesqueléticas, si bien es cierto, de áreas más pequeñas que en relación a los hombres. Los hombres por lo general afectan áreas más grandes de su cuerpo y las mujeres áreas más finas y pequeñas. Y las habilidades individuales de cada persona, ¿no? Hay personas que tienen destrezas artísticas o una destreza motora fina muy buena, como hay gente que tiene una destreza motora muy buena y que obviamente le permite desarrollar mejor o con más dificultad una determinada tarea. ¿Y qué patologías son las más frecuentes que han sido reportadas dentro de estos desórdenes? Bueno, son patologías que ya todos conocen, que han realizado en sus diferentes cursos que han llevado en todos estos años que ya les va a permitir egresar, que son el síndrome del túnel del carpo, la tenosynovitis de Carbaín, la epicondilitis lateral, medial, el síndrome del maniguito rotador, los dedos en gatillo, la sinovitis o tenosynovitis de muñeca inespecíficas, las lumbalgias, etc.
Bien, entonces cuando tenemos ya, ¿cómo se llama?, una alerta acerca de que se puede producir un daño musculoesquelético en el trabajador o en general en las personas, nosotros consideramos varios estadios clínicos en el individuo que nos van a orientar a determinar cuáles van a ser los objetivos del tratamiento, cómo vamos a enfocar al paciente cuando llega a la consulta, ¿no? Tenemos un grupo de pacientes o un grupo de personas que tienen un dolor de una determinada estructura, pero solamente cuando realizan el trabajo. Pero cuando se van a su casa el fin de semana no tienen ningún dolor, o sea, les alivia, ¿no? Entre comillas, eso es un reposo relativo, puesto que las personas por lo general nunca dejamos de hacer nada, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, una secretaria puede trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, llega a su casa, lava los servicios, lava la ropa de los hijos, llega el fin de semana, hace la limpieza general, entonces nunca deja de hacer la actividad anual. Pero sin embargo, solo el hecho de ya no estar en la oficina hace que su dolor cambie. Eso lo consideramos como un estadio clínico negativo. Pero hay otros pacientes que, además de interferir su dolor con el proceso laboral, va a persistir incluso cuando el paciente está o la persona está en su casa, en su área de descanso, en las noches, o incluso en el fin de semana, o incluso lo puede despertar durante el sueño, ¿no? Que ellos le llamamos los signos clínicos positivos. Y otro grupo de pacientes que tienen un dolor persistente, que ya no solamente le causa dolor, lo despierta en la noche, sino que además limita su desempeño laboral, ¿no? Entonces acá tenemos signos clínicos que también incluso nos lleva a llevar exámenes clínicos que son positivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos tres grupos de pacientes. Este primer grupo de pacientes que tienen signos clínicos negativos, probablemente existe ya un daño musculoesquelético, pero que está más asociado a los factores ambientales, organizacionales de su trabajo. En el segundo grupo, no solamente, no implica que no haya un factor organizacional o ambiental, sino que esto ya en sí está llevando un daño estructural real, ¿no? Y el último, que no solamente ese daño afecta su calidad de vida laboral, sino también incluso familiar. Y bueno, solamente para recordarles, ustedes saben que el epicondilitis es una patología conocida como la del codo del tenista. Se produce por una actividad mecánica repetitiva de ¿Qué movimiento hacemos cuando golpeamos el balón la pelota de tenis? Extensión de la muñeca. O sea, generalmente es porque se produce, ¿no? Porque el paciente no distribuye la fuerza desde el hombro, desde la cintura escapular, sino solamente sale de los extensores del carpo, los extensores de la muñeca. Entonces, se produce una distensión o una tracción repetitiva del tendón en sí, en la inserción del epicóndilo, que en un primer momento el paciente puede venir clínicamente con un dolor muy puntual en el epicóndilo lateral. Pero cuando el paciente viene ya con una molestia, ¿no?, de 3 meses a más, 6 meses, ya no solamente le duele la inserción del músculo, sino también le duele todos los extensores, ¿no? Le duele el antebrazo, le duele la muñeca, es más, algunos refieren que les duele hasta el hombro, les duele el cuello, de acuerdo a la cronicidad. Porque como sabemos, nuestro cuerpo no trabaja por segmentos uno separado del otro, sino por cadenas musculares. Conforme va avanzando el tiempo y la cronicidad de la lesión, entonces va afectándose toda la cadena muscular de ese lado. Entonces está muy desarrollada o muy presente o mucho más presente en el tenis, por ejemplo, pero si hablamos de una cuestión netamente laboral, podremos decir que, por ejemplo, se puede presentar en personas que trabajan en mecánica, que trabajan, por ejemplo, con destornilladores o con tuercas, ¿no? Trabajos de ordenadores o trabajos de personas que trabajan, por ejemplo, en carpintería, que utilizan mucho el martillo, la sierra, etcétera, donde utilizan mucha tensión sobre el epicóndilo lateral, ¿no?
el paciente acude por un dolor inicialmente, como le dije, puntual en el codo, en la cara lateral, y se incrementa cuando hacemos con fuerza el antebrazo cualquier objeto. La otra patología que también es frecuente es la tenosynovitis de Carbahí. La tenosynovitis de Carbahí es una inflamación y un edema que se produce en la envoltura o la vaina que rodea el tendón del abductor largo y extensor corto del primer dedo, o llamado estiloides radial, ¿no? Es mucho más frecuente en mujeres, casi siempre por actividades por sobreuso de esa zona, ¿no? Hay algunas patologías asociadas, por ejemplo la artritis reumatoidea, pero hay actividades incluso dentro del área médica o trabajadores de salud que presentan esta lesión. ¿Alguien me puede decir qué patología, qué profesión, ocupación médica o de salud médica o un trabajador de salud que pueda presentar este tipo de lesión? Entonces, si nosotros se produce porque hacemos una actividad mecánica, ¿no?, repetitiva, es ese movimiento que es lo que hace el aductor del primer dedo, ¿quiénes creen que podamos hacer esto? ¿Neurólogos? Urólogos. Neurólogos, ¿por qué, doctor? Para los reflejos. Ya. ¿Otro profesional de la salud? Cirujanos. Los cirujanos. Sí, también. ¿Otro? Los cirujanos. ¿El ecografista? ¿Cuándo hace? No, pero en la ecografía no hay movimiento. No, en la ecografía colocan la mano sobre el cabezal y hay esto de acá. Ese es para otra patología. Por ejemplo, una enfermera de intensivos o una enfermera de emergencias, ¿no? Ellas todo el día ponen vías, todo el tiempo están canalizando una vía y su movimiento es este. Tenemos en la consulta muchos profesionales tipo enfermeras y también los odontólogos, porque ellos utilizan mucho este movimiento para su trabajo profesional. Entonces no es tan infrecuente, ¿no? Hay obviamente actividades mucho más tensas o que requieren mucho mayor esfuerzo, como por ejemplo una bordadora que trabaja para una empresa industrial que se dedica al bordado y el cuchillo y que todo el día está bordando. Entonces esas personas también vienen con esa molestia, pero sin irnos tan lejos, dentro de nosotros también existe la posibilidad de que desarrollamos estas patologías. La otra es el síndrome de túnel carpal, que como saben se produce por un atrapamiento del nervio mediano a nivel de la muñeca. Es frecuente en algunas patologías comunes y como artritis reumatoidea, la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, porque a veces el hipotiroidismo no tratado produce un aumento en la densidad del colágeno y eso produce atrapamientos periféricos, no solamente a nivel del túnel carpal. Entonces el paciente viene porque tiene inicialmente lo que más le incomoda al paciente son los adormecimientos que lo despiertan en la noche, a veces en la mañana presentan rigidez o cuando están con mucho tiempo y no le dan mucha importancia, entonces viene porque ya por torpeza motora, ¿no? Viene, doctora, vengo porque, o sea, en el trabajo me molesta, todo, me despierta en la noche, pero cuando voy a cargar o voy a tomar una taza de café se me cae, ya no puedo sostener mi taza de café, y básicamente viene eso, ¿no? Cuando ya tienen una limitación funcional. A veces el trabajador o nosotros en general toleramos el dolor, las molestias, pero cuando ya nos limita a hacer algo cotidiano, entonces ahí como que nos preocupamos, ¿ya? Y por ejemplo ahí sí iría lo que decía la doctora, ¿no? Un ecografista, una secretaria que todo el día a veces está con el mouse, no tiene un pad ergonómico, entonces está todo el tiempo con una dorsiflexión de la muñeca y solamente hacen el movimiento a nivel de la muñeca para manejar el mouse y no hacen la posición ergonómica adecuada, ¿no? Entonces tienen años, horas trabajando en esta posición.
Otras patologías es el famoso dedo en gatillo o dedo en resorte, que es una lesión que se produce por un atrapamiento del tendón, ¿no? Del tendón flexor del dedo. En cualquiera de los dedos de la mano puede suceder, ¿no? Porque la polea inflama y atrapa el tendón, entonces el dedo se queda engatillado, se queda pegado en una flexión forzada y muy dolorosa para el paciente, ¿no? Produce como una especie de chasquido, bloqueo. Hay situaciones muy críticas en que el paciente viene con el dedo doblado, que es necesario hacer un procedimiento más invasivo y no solamente una terapia física, que es por lo que vienen a veces a rehabilitación, ¿no? A medida que el dedo se atrapa, hay un mayor componente inflamatorio, ¿no? Entonces se convierte en un círculo vicioso de que no tenemos cuándo salir. Eso se produce mucho, por ejemplo, en pacientes o personas que se dedican a, que tienen actividades de empuñadura, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, un instrumento sostenido con todo el tiempo en flexión de dedos, o que así están haciendo mucho las manos, ¿no? También, por ejemplo, las personas que hacen igual tejidos o que trabajan a crochet, que es una de las patologías que se asocian mucho a los dedos en resorte. Y otro es el famoso hombro doloroso. El hombro doloroso es una de las patologías mucho más frecuentes dentro de los desórdenes musculoesqueléticos. Se ha visto que dentro de todo lo que hemos mencionado, el más frecuente y que habita en la consulta de todos los médicos es la lumbalgia. Luego de la lumbalgia viene el hombro doloroso y luego el resto de todas las patologías que hemos estado mencionando, ¿no? El hombro doloroso se produce generalmente por actividades que realizamos por fuerza, tensión o sobrecarga por encima del hombro, ¿no? Con movimientos repetitivos encima del hombro. Y bueno, el paciente viene inicialmente por un dolor muchas veces muy puntual en ciertos reparos anatómicos como la corredera bicipital, muchas veces, ¿no? Porque a veces hacemos movimientos repetitivos, entonces hacemos una tendinitis de la porción larga del bíceps, o a veces pacientes mayores que ya tienen un poco de artrosis, tienen un componente de tipo artrósico, entonces hacen pinzamientos en la reducción del hombro y comienzan a hacer una inflamación del supraespinoso, etc., ¿no? Siempre obviamente relacionado un poco más a la edad más que a la actividad física que realiza el paciente. Entonces, esas son las patologías, como les mencioné, las que también se presentan pero menos comunes. Acá es como un resumen de por qué se produce. Como ustedes ven, siempre está en relación al sobreuso de la estructura anatómica, a la repetitividad con la que se hace el trabajo, ¿no? En esa otra parte tenemos, por ejemplo, cuáles son los mecanismos por los que se produce el desorden muscular a ese nivel. Biomecánicamente, para que se produzca una lesión, entonces, ya como resumen, existen ciertos parámetros que se tienen que considerar, ¿no? Uno es la fuerza, que es la tensión muscular requerida para poder desempeñar una tarea. O sea, a mayor fuerza necesitemos para hacer una tarea, obviamente existe una mayor posibilidad de lesión. El agarre, que es el otro punto, el agarre que viene a ser la confrontación, o sea, cuando queremos, hacemos generalmente el uso de la mano, ¿no? Para confrontar o para agarrar un objeto o una estructura, y tenemos que emplear para ella una fuerza. Aquí específicamente se refiere a la mano, al hacer con la mano, ¿no? Que puede ser tanto fina como que también puede ser una confrontación fina cuando hacemos, por ejemplo, ensartar o colocar tapitas en las botellas, colocar, dediles, etc. O sea, todo lo que sea cosas pequeñas también implica una confrontación, ¿no? De dos estructuras, y también las confrontaciones potentes, ¿no? El tercer parámetro es la repetición. La repetición se refiere a cuánto tiempo necesitamos para hacer la tarea.
La duración es el tiempo en que nos enfrentamos a la exposición. O sea, por ejemplo, si yo quiero levantar un objeto, el tiempo que voy a utilizar para levantar el objeto viene a ser la repetición. Y la duración es el tiempo que estoy en la mala postura para recoger el objeto del piso, es mi duración, porque es el tiempo que me voy a exponer a un probable daño, ¿no? El tiempo de recuperación viene a ser a la cuantificación del tiempo en que descansan las fibras. Por ejemplo, si yo traslado archivos de un sitio a otro, entonces cada 10 archivos, traslado 1, 2, 3, descanso, hago una pausa de 5 minutos y nuevamente reinicio mi actividad, es el tiempo de duración que yo le voy a dar. Obviamente, a menos tiempo de recuperación de la fibra muscular, existe más posibilidad de daño, ¿no? Y la temperatura, que viene a ser el ambiente en el que desarrollamos el ambiente que desarrollamos la actividad, pero también el calor generado por el cuerpo cuando realizamos una actividad. Ustedes saben que cuando hacemos alguna actividad física, de la manera que sea, generamos un calor, un aumento de temperatura corporal, que obviamente implica muchas veces un proceso inflamatorio propio de la actividad. Y eso también, a mayor temperatura que generamos en nuestro cuerpo y en el ambiente, también existe mayor tiempo de posibilidad de lesión. Bien, entonces todo lo anterior que hemos revisado es básicamente acerca de por qué se producen los daños, ¿no? Ya saben, hay sobrecarga, sobreuso, actividades repetitivas, posturas inadecuadas, efectos ambientales o factores ambientales que pueden ser vibración, elasticidad, onda, temperatura, etcétera. Factores psicoambientales que están relacionados al propio carácter del individuo, a las destrezas del individuo, debilidades del individuo, y también obviamente al tema organizacional que mencionaba sobre los tiempos de trabajo, el ambiente laboral, las jefaturas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que viene por una determinada patología, dentro de ese grupo clínico que le duele en su casa y en el trabajo, que lo despierta en la noche y que además ya merma su capacidad laboral, entonces viene a la consulta, ya ha sido evaluado, ya le tomaron su radiografía, ya le tomaron su resonancia, ya le tomaron su ecografía, etcétera, todos los estudios o los métodos de ayuda diagnóstica para permitir un buen diagnóstico del paciente y sobre todo que el trabajador se sienta contento de que ha sido atendido en forma adecuada, ¿no? Porque también vemos ahora que muchos trabajadores presentan denuncias hacia la empresa porque se hicieron un determinado daño en la empresa. Entraron sanos y ahora están enfermos, y es por el trabajo que realizan en la empresa, porque en la empresa están a menos 5 grados, porque en este sitio la silla es muy baja y la rodilla está muy levantada, etcétera, ¿no? Entonces, el paciente que viene ya con un derivado de su empresa por algún accidente laboral o por algún antecedente de riesgo laboral, entonces tiene que ser evaluado clínicamente, y lo más apropiado para ellos es siempre hacerle un estudio completo con algunos métodos de ayuda diagnóstica para que el paciente sienta que ha sido evaluado correctamente, ¿no? Muchas veces no es necesario, pero lamentablemente cuando existen ya derivados de un estado organizacional es mejor realizarlo. Entonces, el paciente, ¿por qué viene? Básicamente por dolor. Y como yo siempre le digo a los chicos que van a las prácticas, nosotros no brindamos tratamiento a personas que vengan por un diagnóstico, o sea, con un título, sino por lo que dice el paciente, y tenemos que darle mucha importancia a lo que dice el paciente. Hay pacientes que son derivados por una tendinitis de Kervain, se me ocurre, pero cuando están en la consulta y uno los examina y les pregunta y luego los examina, resulta que no solo es una tendinitis de Kervain, sino es una cervicobraquialgia, ¿no? Porque tiene tanto tiempo el dolor que ya se afectó toda la cadena muscular. Entonces mi terapia, mi tratamiento, no va a ir dirigido solamente a la lesión inicial, sino a todo el componente dañado, porque si no, no va a haber mejoría en el paciente. Entonces saben que si una parte de nuestro cuerpo no trabaja bien, todo el resto se desequilibra y por ende también trabaja mal.
y eso hay que ir logrando gradualmente en cada ciclo o cada terapia que se va haciendo con el paciente. Entonces, si el paciente viene inicialmente por dolor, evaluamos el área del dolor y medimos la intensidad del dolor. Ahí hacemos acuse o recordamos toda nuestra semiología del dolor, ¿no? Y además nos ayudamos en rehabilitación con el EVA, con la escala análoga visual, para determinar su intensidad del dolor. Entonces, tiempo de enfermedad, la intensidad del dolor y toda la semiología del dolor. ¿Y qué le indicamos? Un analgésico. Rehabilitación no solamente es agentes físicos, rehabilitación es una especialidad médica y por lo tanto podemos prescribir medicamentos. Y si tiene un paciente que viene con 8, derivado de traumatología, por un dolor lumbar, yo no le voy a dar Celecoxib. O le voy a dar paracetamol, o le voy a dar meloxicam. ¿Qué le podríamos dar a ese paciente? ¿Perdón? Claro. Entonces inmediatamente, ¿no?, vamos a nuestra tablita de manejo del dolor y utilizamos un opioide. Puede ser un opioide débil, un opioide fuerte, de acuerdo a la historia del paciente, ¿no?, de qué medicamentos ha tomado anteriormente. Bien, entonces cubrimos esa parte analgesia. Luego, lo que corresponde a rehabilitación en sí como tratamiento, que es la fisioterapia. Y en fisioterapia nos podemos valer de muchos agentes físicos para las diferentes patologías, ¿ya? Ahorita les voy a mencionar. Lo que sí quiero que ahí vayan a recordar, recuerden un poco de repente lo que han hecho en agentes físicos, ¿no? Cuando tenemos un dolor muy grande y muy agudo con mucho componente inflamatorio, ponemos frío o calor. Frío. Que si el paciente viene con mucho dolor, ¿qué ponemos? ¿Una corriente o un ultrasonido? ¿Qué creen que le ayudaría más al paciente? ¿Qué opinan de sus clases que ya dieron examen, creo? Por ejemplo, doctor. Ya. Por ejemplo, ¿en quién no le dejaría su ultrasonido? Claro, estamos hablando de un paciente con dolor lumbar, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, para elegir un agente físico tenemos que recordar todo lo que han hecho en agentes físicos, ¿no? Yo sé que no es que ustedes lo tengan que saber, pero como cultura general sí, recordar que no se pueden poner agentes físicos en determinados pacientes oncológicos, sobre todo si el área a tratar es la zona donde vamos a colocar el agente físico. Pero por lo general, si tenemos un paciente, se me ocurre, de 40 años, sin ninguna comorbilidad más que su dolor lumbar, porque el señor es un estibador, vamos a ponerlo así, entonces le podemos poner, por ejemplo, una corriente analgésica, se me ocurre, ¿ya? Y después de eso, una vez que hayamos bajado su umbral del dolor, tanto con la medicación como con la terapia, entonces recién podemos pasar a hacer manipulación y ejercicios terapéuticos. Como siempre les digo a todos, en rehabilitación el objetivo o la piedra fundamental de rehabilitación es la kinesioterapia. Los agentes físicos son una ayuda en el manejo del dolor, de la inflamación, etcétera, del paciente. Es como el previo a el objetivo fundamental, ¿ya? Luego de eso, obviamente en la misma consulta podemos hacer las recomendaciones ergonómicas para el paciente, ¿no? Cómo podemos hacer las pausas activas, cómo podemos hacer los estiramientos incluso dentro del trabajo, si será necesario utilizar órtesis, si esas vamos a usar de día, de noche, si vamos a usar por horas, etcétera. Todo eso de acuerdo a la patología del paciente. Y finalmente, el control administrativo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 40 años con un dolor lumbar severo, ¿no? Y ese estibador no lo voy a mandar con la medicación, con la terapia física, y lo voy a mandar a trabajar. Por lo menos le tengo que dejar un reposo, ¿no?, de la actividad que está generando su molestia. Y obviamente eso, de acuerdo a la intensidad de cómo evaluamos al paciente, vamos a dejar
un descanso médico, una excepción de trabajos, una rotación laboral, etc. Por ejemplo, como habíamos mencionado acá dentro de las patologías más frecuentes es la lumbalgia. Y para la lumbalgia habíamos mencionado que podíamos usar agentes físicos. Luego de los agentes físicos podríamos usar manipulación vertebral de acuerdo a la patología del paciente, y finalmente algunos ejercicios terapéuticos que son lo fundamental en el paciente, ¿no? El objetivo siempre, como les vuelvo a repetir, la rehabilitación es nuevamente la reeducación neuromuscular. Si yo tengo un paciente trabajador que tiene un dolor lumbar por el tipo de trabajo que tiene, entonces lo que voy a necesitar es que ese músculo sea flexible y fuerte para que pueda continuar, porque yo no le puedo decir al señor no trabaje más en eso, ¿no? Hay gente que sí, tiene una hernia gigante, que si sigue trabajando eso obviamente va a terminar en cirugía, entonces lo que tengo que gestionar yo como rehabilitador es una reubicación laboral. Pero si es un paciente que tiene una discopatía y que de repente se puede manejar ubicando en un área donde no cargue 50 kilos, sino 5 o 10 kilos, o de repente haga una labor más administrativa, entonces hay que gestionar su reubicación laboral, ¿no? Y se le puede dar algunas pautas de ejercicios ergonómicos para la casa, ¿no? Imagino que ya conocen esos ejercicios, que son los ejercicios de Williams, que es la flexión de la rodilla sobre el abdomen, así como ven acá a la paciente, una rodilla, luego la otra rodilla y finalmente las dos rodillas, ¿no? Lo que nos permite relajar toda la parte, toda la cadena extensora de la columna. Y obviamente ahí vienen las recomendaciones ergonómicas que ustedes también seguramente ya las han revisado, ¿no? Si por ejemplo por ejemplo acá tenemos a una paciente o una persona, una trabajadora que realiza un trabajo manual, por decirle colocar o de ordenar botellas, etcétera, entonces se le puede solicitar que la empresa haga que las botellas no estén paradas, sino echadas, para que ella pueda hacer los cierres. ¿Por qué? Porque cuando realiza los cierres, estando las botellas o los tubos parados, ustedes se dan cuenta que está elevando desde los hombros, viene la carga, la postura inadecuada. En cambio acá, ella puede reposar el peso de sus hombros y de sus brazos sobre la superficie y realizar el mismo trabajo, ¿no? Obviamente estas cosas ergonómicas, la mayoría de las empresas ya tienen conocimiento porque existen ahora una especialidad de medicina ocupacional y de ergonomía laboral que van a las empresas y se fijan que todas las condiciones laborales sean adecuadas para desarrollar el trabajo. Pero esas son cosas que, por ejemplo, a veces hacemos y que no nos damos cuenta, ¿no? Como cargar los pesos, ¿no? Ver esto que no hay que hacer la inclinación hacia adelante, sino sentarse sobre las rodillas tipo cuclilla para poder levantar. Que si tenemos una carga mayor de 5 kilos no debemos llevarla separada del cuerpo, sino pegada hacia el tronco para que el tronco ayude a cargar el peso. Incluso hasta para dormir, ¿no? Si nosotros dormimos, estamos habituados a dormir boca arriba, que no es lo ideal es posición lateral como tipo fetal, pero todo tiene solución. Entonces nos ponemos una almohada pequeña debajo del cuello y una almohada debajo de la rodilla, para que al final ustedes vean que la columna, la parte posterior de la columna, hace contacto total con la superficie de la cama, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, esas son figuras también que seguro las conocen, ¿no? Que esto es lo que usualmente trabajamos y en lo que estamos ahorita casi todos en esta posición, ¿no? Echados así, con la columna, la zona lumbar sacra separada totalmente del respaldar del asiento. Si ustedes observan acá, la altura del respaldar del asiento generalmente es a la altura de las escápulas. La columna lumbar tiene que estar apoyada sobre un respaldar medio abombado, porque como ustedes saben, en la zona lumbar tenemos una lordosis. Acá está la posición de las piernas, de las rodillas, el ángulo que debe mantener sobre el piso, los pies, la altura de la computadora hacia los ojos, ¿no? Nuestra visión debe ser recta, máximo de 20 grados sobre el horizontal o inferior a 45 grados, no más de eso, para poder evitar alguna postura inadecuada,
igual hasta para manejar los autos, porque también tenemos personas choferes. Es más, ahora los choferes ya tienen un establecido que no pueden manejar más de 4 horas, y no solamente por el tema del sueño, sino también por su postura prolongada en el asiento del bus, de los camiones, etcétera, y sus cambios tienen que ser cada 4 horas, ¿no? Y bueno, cuando hablábamos de las órtesis, tenemos diferentes tipos de órtesis de recomendación, ¿no? Por lo general, yo a los pacientes les digo, siempre empiezo nocturno, porque algunos no se acostumbran mucho al uso de una determinada órtesis. Entonces empezamos nocturno, que es donde más, donde no controlamos los movimientos, por ejemplo, en el caso de nuestras manos, ¿no? Podemos dormir así, así, justo en la posición que genera la molestia, entonces utilizamos las órtesis primero nocturnas. Pero si el paciente dice, sí, me he disminuido por un 50%, pero en el día con la actividad nuevamente me molesta, entonces podemos usar las órtesis en el día. Por lo general yo siempre busco que los dedos de las manos sean libres para que ellos puedan seguir haciendo la actividad, solamente que evitando la postura o la actividad mecánica repetitiva que les hace daño, ¿no? Esta es una férula para reposo carpal. Ahí ustedes han visto, hay unos que son totalmente cubiertas, estas no, esta está libre, para que no le sude la mano al paciente, para que los dedos estén libres, igual para la Kervain, que está libre, y el soporte infracondilio. Y a raíz de eso, a razón de eso, ahora existen otras técnicas que son mucho más libres todavía, pero que cumplen las mismas funciones, que son el vendaje neuromuscular, ¿no? También utilizamos vendaje neuromuscular para las diferentes patologías, para el hombro, para el codo, para el Kervain, para el lumbar. Este vendaje neuromuscular, si bien no es la clase, es algo muy bueno porque permite que el trabajador, sin ningún aparato que le esté incomodando, pueda permitir realizar su actividad, ¿no? El terapista se lo coloca, el vendaje queda como 3 o 4 días en la piel, se lo retira, hasta otro día va yendo a la terapia y así le va cambiando, pero estos vendajes tienen diferentes funciones. Una es estabilizar la articulación, 2, descargar la zona, o 3, estabilizar la zona, 3, detonificar la zona. O sea, lo que encontremos en el paciente, para eso sirve este vendaje neuromuscular, y no está permitido ahora en día que el paciente pueda avanzar mucho más rápido en la recuperación funcional. Listo.